compañeros y compañeras, que, bueno, por temas de logística vamos a dar inicio a este conversatorio, a esta charla, haciendo mención que pues contamos con la presencia de la maestra Adriana, que es la que imparte esta materia en la facultad, al igual que contamos con la presencia de nosotros, los alumnos de octavo semestre de la licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable. Y pues bueno, eh, y también si podrían los demás compañeros encender sus cámaras para, si tienen la posibilidad, para tener una buena interacción con nuestro invitado. Bueno, pues buenos días a todos, a los que se encuentran conectados. Estamos en vivo, pues directamente con aquí el maestro Mai. Pues Mai, un gusto tenerte nuevamente con nosotros y que estés aquí compartiendo. Sé que la interacción, pues, fue de repente para pues aprender un poco desde tu contexto, desde tu experiencia y pues nada, no queremos pues olvidar que esta línea o esta comunicación pues se da de manera académica para así pues crear nuevos conocimientos y llegar a crear estas redes, ¿no? De comunicación entre todos nosotros, tanto gestores que ya están en el campo como los que todavía nos seguimos preparando. Les voy a leer un poco de la semblanza de Mai. Es candidato de doctor en Humanidades de la UNAM. Desarrolla una investigación sobre los procesos de patrimonialización en Oaxaca con un enfoque desde los estudios culturales y la crítica postcolonial. Maestro en Comunicación y Política y licenciado en Artes y Patrimonio Cultural, Gestión Cultural y ganador del concurso de tesis de COBRED. Ha publicado e investigado acerca de los temas como disidencia social, gestión cultural, museología, patrimonio cultural y turismo, presentando su trabajo en diversos espacios académicos, al igual que eventos internacionales. Fue director del Centro Cultural de la Fundación Campo Cultural de México en Morelos desde el 2011. Ha participado en festivales internacionales por la diversidad sexual, especialmente en el área de artes visuales y exposiciones. Ha fungido como dictaminador de proyecto para Alas y Raíces, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Coordinación de Difusión Cultural de la UAM-MS y otras instancias. También ha sido capacitador para programas como PACMIC y colectivos culturales comunitarios. Actualmente es consultor de proyectos culturales, coordinador de la gestión cultural Ahuehuete y del proyecto Gestor Cultural MX, así como coordinador del Foro Cultural Somos Voces. Forma parte de la Comisión de Planeación y Proyectos de Creación Popular, la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México y la Red de Formación y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio. También ha sido profesor de la asignatura de la licenciatura en Artes y Patrimonio Cultural durante el periodo del 2021 a 2023. Y bueno, ese es un poco de su ensemblanza, que ha sido una trayectoria de verdad muy, muy grande y pues nosotros nos sentimos muy complacidos de tenerlo aquí presente con nosotros y pues para abordar un poco del tema sobre perspectivas de investigación, eh, comentarle que pues si nos podría hablar acerca sobre sus retos y obstáculos que hay en esta área de la investigación y sí, pues nos podría recomendar algunas herramientas que para nosotros los estudiantes estaría muy bien pues escuchar un poco de sus herramientas que nos guíe un poco sobre este quehacer de la gestión cultural. Sí. Bueno, pues primero muchísimas gracias a la profesora Adriana por la invitación. Es un placer estar aquí con todas las personas de la UAPJO, también a Zaira que estuvo ahí gestionando todo este proceso, igual a Betsabe y a todas las personas que están por aquí. Pues primero, pues muchas gracias. Hay un poco de ajustes con el tema de la semblanza. Soy de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UAM Xochimilco.
y bueno, trabajo textiles indígenas, que fue lo que recién terminé en el doctorado, solamente esa cuestión que quería comentar. Pues bueno, voy a compartir una presentación. A mí me gusta mucho todo el tema visual, entonces creo que hay mi primera herramienta pedagógica, ¿no? Es precisamente las imágenes. Y bueno, a partir de esto, también les quiero comentar, actualmente estoy dando el seminario de investigación precisamente en la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural. También doy introducción a la cultura y al arte y gestión cultural. Y una de las preguntas que me hacían hace unos días en el seminario era cuál era el método de la gestión cultural, ¿no? Y es una discusión bien interesante, precisamente por algo que he comentado ya en otros contextos, en otras universidades, y es que tiene que ver con el origen propio de la gestión cultural, ¿no? Que ya, pues, ustedes saben, en los años 80, cuáles son como las necesidades por las que se va armando esta clase de procesos de profesionalización. Sin embargo, algo que nos tiene que, tenemos que tener muy claro en este contexto de la gestión es su naturaleza interdisciplinar o pluridisciplinar, ¿no? Y precisamente eso es algo que nos va a permitir retomar una serie de métodos y de técnicas de distintos tipos de disciplinas, ya sea desde la antropología, desde la etnografía, desde la sociología, desde los estudios culturales, por supuesto, también interdisciplinarios, ¿no? En fin, también estos métodos estadísticos, en fin, retomamos de distintas disciplinas y es algo que en realidad enriquece precisamente en los perfiles, ¿no? Y las herramientas que vamos a tener dentro de la gestión cultural. Y bueno, primero lo que les puse es qué significa investigar, ¿no? Básicamente a mí me gusta que cuando tenemos como una serie pues de intuiciones o no hay como mucha claridad respecto a los conceptos, me parece que simplemente, bueno, busquemos qué dice la RAE, ¿no? ¿Y qué es esto de investigar? Investigar, según la RAE, dice que es indagar, inquirir, buscar, explorar, fisgonear, averiguar, examinar, inspeccionar, escrutar, rastrear, preguntar, sondear, en fin, todos estos eh, eh, pues sí, todos estos significados que tenemos aquí. Sí, no solamente quiero hablarles, pues bueno, algo que ustedes seguramente han indagado ya bastante, que tiene que ver con los significados, que es esto de investigar sus procesos, pero me gustaría centrarme en dos aspectos. Primero, como en contarles un poco más mi experiencia en términos de hasta dónde me ha llevado la gestión, no que eso lo voy a hacer de alguna manera reducida, y posteriormente hablar un poco acerca de los obstáculos que he tenido al hacer cierto tipo de investigaciones y que me parece que es interesante porque precisamente el problema de la interdisciplinariedad, que se escucha muy bonito, que es algo increíble, sin embargo, implica una serie de problemáticas y discusiones, pues sí, en torno a qué es esto de la gestión y cómo lo instrumentalizamos ya en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo. Sí, efectivamente, como ya había comentado, Zaira, gané un concurso a partir de una investigación que hice sobre el fenómeno discriminatorio que en la Ciudad de México fue el primer concurso que se hizo en torno a este tema, pero algo que era muy interesante que a mí en su momento me preguntaban, bueno, ¿por qué había hecho una tesis en torno a la cuestión discriminatoria? Y les comentaba que precisamente una de las cosas que a mí me interesaba en ese momento cuando yo estaba en la licenciatura no solamente era pensar la gestión cultural como una herramienta que te permite hacer proyectos y una serie de eventos, sino generar intervenciones con un impacto social, político, económico, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que creo que que tenemos que tener muy clara es esta relación que hay entre la cultura, el poder y las tensiones que hay en torno a estas situaciones. En aquel momento, a mí lo que me interesaba en esta investigación era sobre cómo estaban actuando las industrias culturales vinculadas al protestantismo, en este caso a partir de la producción de historietas, y cómo seguían reproduciendo la discriminación. En este sentido, efectivamente era una investigación más en términos teóricos, ¿no? Tenemos investigaciones que pueden ser totalmente teóricas, pero también investigaciones que pueden ser muy pragmáticas o muy prácticas. ¿A qué me refiero con esto? A mí me interesaba en este momento un fenómeno social y cultural insertado en la industria cultural. ¿Qué está pasando con estos dispositivos que están reproduciendo la discriminación hacia cierto tipo de disidencias, en este caso sexuales, ¿no? A partir de una industria muy específica que es la industria de las historietas. Sin embargo, algo que estamos muy acostumbradas en la gestión es hacer investigaciones muy pragmáticas. ¿A qué me refiero?
que cuando estamos produciendo o generando una serie de análisis vinculados a los famosos diagnósticos, que estos pueden ser participativos o no participativos, con las comunidades, por ejemplo, los hacemos de alguna manera pensando en que vamos a generar una serie de intervenciones, ya sea desde la cultura, desde las artes o incluso solamente para saber cuál es como la situación, por ejemplo, en una infraestructura cultural o artística en un determinado lugar. Pensemos, por ejemplo, el municipio de Atzompa, ¿no? Allá en Oaxaca. Bueno, ¿qué tiene? Ah, no, pues tiene un museo comunitario, tiene una zona arqueológica, tiene un espacio donde se están generando cierto tipo de artesanías, y entonces nos interesa hacer, no sé, un festival de artesanías en Atzompa. Entonces, eso es como una cuestión muy pragmática. Sin embargo, también podemos hacer investigaciones teóricas que están más centradas en temas, cuáles son los fenómenos o las problemáticas sociales o culturales. Y evidentemente esto también puede en su momento permitirnos hacer una serie de intervenciones. En este caso, insisto, esta tesis, este primer trabajo de investigación que hice estaba vinculado ahí. ¿No? Bueno, hay como algunas imágenes. Yo recomiendo mucho esto, que este tema de la investigación es algo que insisto mucho con las estudiantes, los estudiantes, porque una de las cosas que me permitió y que me abrió las puertas es precisamente no solamente participar en el concurso y tener una beca, sino que esta beca, perdón, este trabajo de investigación no se quedara estancado en una de las tesis más que se quedan ahí encerradas en las universidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener, pues sí, en el horizonte es la posibilidad de socializar estos trabajos o esta producción de conocimiento, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, que las tesis no solamente se queden ahí encerradas, insisto, ¿no? En las bodegas de las universidades, sino o en las plataformas, porque hoy ya ni siquiera hablamos de bodegas, ¿no? Ya todo es de manera digital. Entonces, ¿cómo logramos socializar, mover, generar estos vehículos para poder, ¿no? De alguna manera hacer que este conocimiento, esto que estamos produciendo, llegue a otras personas. Y que creo que es muy importante ahí pensar en a quién estamos escribiéndole, ¿no? Por supuesto, muchos de estos textos, por ejemplo, yo he sacado en el caso de la maestría textos que he llevado a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en su momento participé en el ICOFON de la UNESCO sobre museos militares, y un pedazo de mi tesis, por decirlo así, un fragmento, se publicó, ¿no? Esto también me ha permitido que de alguna manera juguemos con esto que estamos produciendo en nuestros propios trabajos de investigación en términos de tesis y llevarlos a artículos, por ejemplo, ¿no? Esto es algo bien interesante porque a veces hay cosas bien importantes que escribimos en nuestros trabajos de investigación y que podemos abstraer de alguna manera un fragmento y llevarlos a artículos y transformarlos y de alguna manera repensarlos desde ese lugar. Pero bueno, esto, por ejemplo, aquí también, aparte de la experiencia que he tenido es en este espacio cultural que estaba mencionando Zaira, ¿no? En Morelos, ¿no? Estuve a cargo de un centro cultural. Y aquí en este caso, una de las cosas que nos va a permitir la investigación en la gestión cultural no es solamente pues crear artículos y textos y libros, etcétera, sino también empezar a tener una serie de exploraciones que nos va a permitir de alguna manera afianzar cuando estamos haciendo el emprendimiento de un proyecto. En este sentido, una de las cosas que me permitió hacer pues esta dinámica de la investigación fue generar una serie de herramientas para poder a construir pues sí, una justificación y un contexto para poder hacer esta intervención. Recuerdo que en aquel tiempo me pidieron que les pudiera hacer este diagnóstico de Temisco, Morelos, en 3 días, ¿no? Entonces, imaginen hacer un diagnóstico en 3 días de un municipio. Digo, para bien o para mal, el municipio tenía algo muy mínimo en términos de infraestructura cultural, y esto me permitió hacer las cosas muy rápido. Pero el saber en dónde tenía que buscar, en dónde podía estar haciendo esta clase pues sí, de auscultamiento respecto al tema de toda la infraestructura que había, eso me facilitó mucho. Entonces, conocer las fuentes de investigación y no solamente irme, no, pues a veces uno de lo que hace, ¿no? Cuando está en la licenciatura, es que lo primero que haces, buscas en el Google y
piensas que cualquier fuente te puede ayudar para justificar tu texto o tu proyecto, y no es así, ¿no? Aquí solamente les puse como algunos casos de los periódicos en donde salió este proyecto, pero una de las cosas, imaginen si yo agarro, quiero hacer una investigación sobre la infraestructura, los proyectos culturales en Morelos, veo los periódicos, empiezo a sacar cifras de ahí, ¿no? Sin embargo, hay herramientas de primera, de segunda, de tercera mano. Pensemos, por ejemplo, el INEGI o el Sistema de Información Cultural. Entonces, tenemos que aprender a jerarquizar la información. Y cuando estamos justificando en este contexto proyectos culturales o artísticos, tenemos que buscar estas fuentes de primera o de segunda mano. Por ejemplo, las investigaciones o los diagnósticos participativos, ¿no? O cierto tipo de fuentes que son primarias y que nos están ofreciendo información estadística con mucha fuerza, ¿no? Entonces yo no hubiera podido justificar este proyecto y de alguna manera hablar de su pertinencia si no hubiera sabido cuál es esta jerarquización de fuentes, y si solamente agarro, entro al Google y agarro lo primero que se me topa por ahí, ¿no? Entonces es muy importante entender la jerarquización de las fuentes para poder justificar proyectos. Bueno, aquí hay algunas imágenes de aquel lugar, ¿no? Este es el espacio cultural que estuve coordinando durante casi un año. Bueno, algunos de los productos que se hicieron, igual, algunas notas de aquel momento. Bueno, otra cosa también que me ha permitido estas cuestiones de la investigación, Zaira lo comentaba un poco, me ha tocado hacer como indagación vinculados al tema del turismo cultural, en torno a los museos, museos comunitarios, museos militares, también sobre temas de discriminación, de disidencias. No, aquí, por ejemplo, algunos de los talleres que estuve haciendo, ¿no? Estuve participando en espacios de disidencia, de museos, de migrantes, pero me quiero centrar en el tema de los migrantes. No solo quiero hablar de las cosas bonitas y increíbles que uno hace, porque de repente uno se echa muchas flores y parece que todo lo hace bien. Sin embargo, hace ya como unos 6 años, 7 años, cuando yo recién salía de la carrera, me invitaron a participar en una organización que se llama Sin Fronteras. Este evento, prácticamente su objetivo era construir una campaña en relación pues sí, a la visibilidad que estaban teniendo una gran cantidad de migrantes que estaban entrando desde aquel entonces a la Ciudad de México, y cuáles eran sus vivencias. Mi trabajo, mi chamba era poder construir una serie de imágenes y de textos para poder llevar a esta organización, y que a partir de eso los diseñadores visuales pues construyan una campaña. ¿Cuál fue mi problema aquí? Yo no había realizado ni siquiera un diagnóstico de cuál era la situación migratoria en México, ¿no? Eso, ¿qué fue lo que implicó? Pues sí, de alguna manera salió bien el proyecto. Lo que hice fue poner una serie de historietas para que las personas contaran su vida, y que a partir de los dibujos pudiéramos construir de alguna manera una serie de iconografías, abstraer esta iconografía, y que los diseñadores, insisto, lo llevaran a una serie de carteles y de dispositivos visuales para poder hablar de la migración. Sin embargo, mi problema fue la falta de información. Yo no sabía qué estaba pasando de alguna manera, y se me hizo como muy fácil hablar de las historias de vida. Pero esto de hablar de las historias de vida sin no entender la situación de violencia y los procesos políticos y sociales que estaban relacionados a la migración, me llevó a una serie de problemáticas, ¿no? Afortunadamente había psicólogos y personas que trataban pues con el tema de las emociones, pero de repente las personas al hablar de su historia de vida pues generaban una serie de catarsis muy fuertes, empezaban a llorar, y entonces yo cuando salí de Venezuela me pasó esto, y las mujeres así tremendo, ¿no? O personas hablando de situaciones muy fuertes. Y otra cosa también que hice muy mal ahí, yo veía a un chico que venía del norte de África, y se me ocurre, porque yo vi que venía como con otras personas, y yo pues deduje que era su familia, ¿no? Y se me hizo muy fácil preguntarle, ¿y tu papá? Porque dije, "Ay, me va a señalar a alguien de las personas que está aquí". Entonces empieza como a tratar de contarme una historia, pues donde habían asesinado al papá, ¿no? Y yo me quedé así frío precisamente por mi falta de información. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces hacemos esta clase de intervenciones dentro de las comunidades sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Entonces, la investigación no solamente en un contexto superficial, y lo digo así porque me parece muy valioso la producción académica, la producción de conocimiento y la socialización a partir de estas plataformas. Sin embargo, a veces minimizamos cuál es el grado de intervención que estamos teniendo con estas comunidades, y no entendemos sus contextos sociales, políticos, culturales, y la clase de violencias que han vivido. En este caso, yo era un ignorante en términos de procesos migratorios, y
yo hice una serie de situaciones y una serie de cosas en esta intervención que me la llevé muy mal, ¿no? En este sentido, me parece que fueron errores. Si bien, insisto, salió bien el proyecto, me parece que pude haberlo hecho mejor si yo hubiera tenido una información mucho más vinculada a qué pasa con la migración en ese contexto, ¿no? Y estos talleres hubieran sido muy buenos si lo hubiera hecho de manera adecuada. Entonces, investigar no solamente es para producir artículos académicos y sentirnos que ya vamos a ser investigadores del CONACYT nivel 3, ¿no? Sino que realmente tiene que ver con un interés por las personas, por las comunidades, por las problemáticas a las que estamos atendiendo. Y esto también quiero decirlo porque en el contexto de la gestión cultural y algo que tenemos que diferenciarnos en otro tipo de disciplinas como la sociología, la antropología y otro tipo de producciones académicas que se dan en este contexto, es que los gestores, los promotores, los mediadores culturales, los animadores socioculturales sí buscan intervenir las realidades. Sí buscan transformar, sí buscan generar una serie de acciones en estos entornos o en estas conflictividades sociales. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Si bien estas personas, ¿no? Y no estoy menospreciando, al contrario, agradezco toda esta producción de conocimiento que se da en estas áreas o en estas disciplinas, pero el contraste con la gestión sí estamos buscando, ¿no? Cambios, estamos buscando que estas estructuras, ¿no? A las que estamos pensando, problematizando, tengan una serie de efectos sociales. Bueno, pues sí, evidentemente también estas cuestiones de la investigación me han llevado a universidades, me ha permitido entrar en distintos espacios de investigación como CALAS, ¿no? Un centro de investigación alemán en Guadalajara, hablar sobre museos militares, ¿no? Y por supuesto también tener una serie de contactos con comunidades. Pero bueno, no voy a hablar más de mi situación o de mis logros académicos, ¿no? Sino que quiero centrarme en algunas cuestiones que me parecen importantes rescatar en torno a las problemáticas que hay en la gestión cultural y aquí estoy tomando un texto de Adolfo Colombres que sale en dos manuales, que se llama el Manual del Promotor Cultural, son dos tomos, y voy a tratar de trabajar sobre algunas problemáticas que me parece que tenemos que pensar de ahí. Bueno, ustedes saben de entrada que hay distintos métodos para poder insertarse, meterse este tema de la investigación, y una de las cosas que se les ha adjudicado y que se ha problematizado en torno al tema del método es que el conocimiento verdadero, la realidad, ¿no? Lo que sí podemos aprender y que lo que sí podemos decir que es verdad, generalmente será adjudicado a las ciencias exactas a partir de este tema del método científico, ¿no? Y entonces nos hemos tenido que confrontar, ¿no? En las humanidades y en las ciencias sociales con una disputa y una tensión sobre si nuestras investigaciones son objetivas o son subjetivas, ¿no? Entonces generalmente nos llevan al campo del subjetivismo porque pues resulta que son puras formas en que nosotros vemos, interpretamos la realidad. Sin embargo, en las discusiones que se están dando en torno a la producción del conocimiento tienen que ver con la intersubjetividad. ¿Por qué? Porque les guste o no les guste, tanto las ciencias exactas o como las humanidades están empapadas de la ideología. Pensemos, por ejemplo, la bomba atómica. ¿Ustedes creen que la bomba atómica no tenía un interés político, un interés en torno a la situación de guerra que se está viviendo? Entonces sí había una situación de subjetividad y de intereses por parte de una serie de instancias, ¿no? Que estaban promoviendo pues, la guerra en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no, y no solamente esto, no digo, lo estoy diciendo en una cuestión muy pragmática, pero hay investigadores que se hacen investigación sobre el discurso, sobre los textos, ¿no? Que producen en las ciencias y van identificando cómo este yo, cómo cuando esta persona que surge, ¿no? Desde esta de Ixis, ¿no? Lingüística, pues las personas, ya sean de los químicos, los biólogos, etcétera, surge esta subjetividad, ¿no? Al estar hablando de una serie de situaciones cuando están pensando, pues, lo científico, ¿no? O el saber la verdad. Entonces, es bien interesante que de alguna manera nos posicionemos desde esta intersubjetividad. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos conocer algo, pero no podemos renunciar a nuestra ideología. ¿A qué voy con esto? Ningún discurso que produzcamos desde ningún tipo de investigación es transparente. Siempre hay una cuestión de poder, siempre hay una cuestión de subjetividad que está mediando el saber o el conocimiento. Y en ese sentido me parece que es importante pensarlo tal vez desde los estudios culturales
es mi formación al final de cuentas, que sí tenemos militancias, ¿no? Sí hay intereses. O sea, ¿por qué investigamos el patrimonio cultural de Oaxaca? ¿Por qué nos interesa la Guelaguetza? ¿Por qué nos interesa cierto tipo de danzas? ¿Por qué nos interesa cierto tipo de arte popular? ¿O por qué nos interesa que se deje de hablar de artesanía y mejor hablemos de arte indígena o simplemente hablemos de arte? ¿Por qué? Porque hay una militancia, hay un interés, hay una subjetividad que nos ha mostrado cierto tipo de problemáticas que nos interesan y que queremos disputar en este campo de poder que es lo cultural y lo artístico. Porque eso es otra cosa. O sea, no son campos que simplemente están ahí, que qué bonito el arte, increíble el museo, nos encanta, lo amamos, o qué padre el patrimonio. No, tiene que ver con un contexto de poder porque se está disputando también estas hegemonías, ¿no? Estas subalternidades, esta posición de estas comunidades. Y en ese sentido, no podemos renunciar a que sí hay intereses por parte nuestra, por parte de ustedes, en poder hacer una investigación de tal o cual tema, el que sea, no importa el tema, siempre hay un interés y siempre hay una cuestión subjetiva que estamos tratando de disputar ahí, ¿no? Y ahí, pues sí, ya pensando y teniendo como muy en cuenta que sí hay un interés, que sí hay una intencionalidad y sí hay algo que nos está moviendo a hacer una investigación de lo que sea, pues ahora sí ya pensar, ¿no? En términos, pues qué tipo de herramientas o de instrumentos podría yo tomar para qué cosa. Y esto evidentemente va a definir, pues de entrada, pues qué es lo que les interesa investigar. Me interesa analizar patrimonio, me interesa analizar política cultural, me interesa hacer intervenciones en las comunidades de los valles centrales de Oaxaca. Me interesa ir a la Mixteca y no sé, hablar sobre la salvaguardia de la lengua. En fin, hay miles de temas y miles de cosas que podemos trabajar y evidentemente eso va a indicarnos, pues, qué clase de instrumentos necesitamos, ¿no? Por ejemplo, generalmente hemos pensado que las etnografías solamente se hacen con comunidades, ¿no? Y esto es algo muy común porque es como una herencia de la antropología. Entonces, no, pues yo ya voy con a la zona mixteca o a la zona zapoteca, no hay anelismo y entonces yo voy a hacer etnografía con las comunidades. Sin embargo, hoy en día las etnografías, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, no se hacen solamente con comunidades. Por ejemplo, yo he hecho etnografía vinculada con los museos. Esto que les hablaba de los museos militares o los museos textiles, una de las cosas que he hecho es precisamente aplicar estas etnografías, ¿no? A estos campos de poder. ¿Por qué? Porque me parece que uno de los vicios que hemos reproducido también en las humanidades, en la antropología, que no digo que sea como la ley, pero generalmente hacemos investigación sobre el otro, sobre las alteridades y ofrecemos esta información a estas lógicas de poder. Entonces seguimos alimentando, instrumentalizando este conocimiento que de alguna manera hemos extraído de las comunidades. No sé si ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, el problema de los derechos culturales, cómo es que cierto tipo de, por ejemplo, y creo que ustedes lo van a tener muy claro. Hay muchos conocimientos respecto al tema de la medicina tradicional en Oaxaca que ha terminado como fórmulas para industrias farmacéuticas. ¿Cómo rayos sucede esto? Pues evidentemente a partir de la etnobotánica, muchas personas se acercan a las comunidades, hacen extractivismo epistemológico, extractivismo del saber, de las tradiciones o de las costumbres, no sé, con los zapotecos pensemos, se los llevan a las farmacéuticas y al final de cuentas lo que estamos haciendo es facilitando estas prácticas de extractivismo y de colonialismo académico. Pero yo pregunto, ¿por qué no hacemos también etnografías, por ejemplo, de la UNESCO o de la Secretaría de Cultura o de las personas de la burocracia cultural? Entonces, voltear también no solamente, no solamente estar viendo hacia abajo, sino también hacia las estructuras de poder donde nadie está etnografiando. Por ejemplo, podríamos etnografiar cuál es la situación, no sé, de la profesionalización de la gestión en la Secretaría de Cultura en Oaxaca. ¿Son personas que están formadas o no están formadas? ¿Qué se está moviendo de alguna manera dentro de esta lógica de la política cultural? Esa es otra clase de etnografías que a veces no pensamos desde la gestión, porque estamos con la costumbre de siempre ver hacia abajo, ¿no? Hacia las comunidades. Entonces, de alguna manera, algo que sí me gustaría invitarles es que también la gestión tiene que buscar hacer una especie de multidireccionamiento, ¿no? Hacer múltiples espacios de reflexión y de investigación que no solamente estén centrados en este accionar de las comunidades, sino también en lo que está pasando en las lógicas del poder, ¿no? Que eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Por ejemplo, si yo les estaba hablando sobre el tema de textiles, de esta investigación que hice del Centro de Textiles del Mundo Maya, en Chiapas, sin embargo,
yo no me puse a investigar con las comunidades de Chiapas lo que estaba pasando en términos de sus textiles. No me interesaba hacer un estudio sobre la iconografía, no me interesaba hacer un estudio sobre la preservación de los textiles, o no, tampoco me interesaba pensar que esto era así, o no, no era patrimonio porque era patrimonio inmaterial, etcétera, ni tampoco me interesaba analizar la preservación de los tintes, ni nada de eso. Me interesaba analizar cómo se están produciendo los procesos de racialización a partir de las exposiciones, ¿no? En distintos museos de los textiles. Y aquí utilicé, por ejemplo, los museos de etnografía, perdón, en las salas de etnografía del Museo de Antropología, el Museo de Arte Popular acá en la Ciudad de México y el Centro de Textiles del Mundo Maya de la Fundación Banamex. Y lo que me interesaba saber era cómo tanto el Estado como la iniciativa privada estaban gestionando la cultura de los otros, en este caso de las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Y nunca me puse a investigar o hacer etnografías dentro de las comunidades, porque me interesaba saber cuál era el papel de los museos, qué es lo que está provocando esta museificación de estos textiles y cómo se produce el racismo a partir de las puestas en escena o de estos dioramas que va produciendo el museo. Si se dan cuenta, nunca me puse, insisto, a hacer etnografía de comunidades, ¿no? No me fui allá a Tenejapa, ni a la Ramsar, ni a ninguno de estos lugares. Entonces, también, ¿no? De alguna manera, ese interés que tengo por generar otro tipo de lógicas de investigación. Otra cosa que también me parece importante en mi caso, por la influencia con los estudios culturales, tiene que ver con el compromiso con la teoría. El hecho de que tengamos una militancia o que nos interese defender, salvaguardar o proteger algo o incluso practicar esto del activismo en términos de investigación, o sea, no significa que no tengamos de alguna manera cierta entereza al decir, o sea, cuál es la situación de lo que está sucediendo, por ejemplo, en términos del patrimonio inmaterial en Oaxaca. Pensemos, y les voy a poner un ejemplo que ustedes tienen ahí en su propio estado. Resulta que hace unos años, en Tilcajete, ¿no? Ustedes bueno, ya saben, ¿no? La zona de donde se hacen todo de los famosos tonas inaguales, ¿no? Mal llamados alebrijes, decidieron participar con Louis Vuitton, ¿no? Esta gran marca francesa, ¿no? De baúles y de todo esto. Y uno se preguntaría, a lo mejor desde una visión muy clásica y muy tradicional, no, pero ¿por qué el capitalismo neoliberal llegó a Oaxaca y entonces las personas allá nos desgarramos, nos vamos a desgarrar las ropas porque decidieron participar con esta marca francesa, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que desafortunadamente reproducimos dentro de la investigación y dentro de la gestión cultural es una serie de tutelajes, de paternalismos y de alguna manera de estar ninguneando a estas comunidades que deciden hacer o generar cierto tipo de procesos, ¿no? Y eso es de verdad muy polémico. Uno puede ver cierto tipo de problemáticas, una serie de situaciones, pero entonces, por ejemplo, esto nos llevaría a pensar, por ejemplo, la situación de las etnoempresas, ¿no? Los antropólogos, Komarov, sudafricanos, han trabajado sobre esta problemática de las etnoempresas y cómo estas comunidades en distintos contextos internacionales desde su propia identidad, han decidido poner esta famosa puesta en valor, su lengua, sus prácticas, sus fiestas, sus tradiciones, sus costumbres. Sin embargo, esto ha generado una serie de situaciones. Ahora, ya llevándolo específicamente en el plano de la investigación. Entonces, el tener una militancia, ¿no? En favor del patrimonio, en contra, por ejemplo, de la mercantilización del patrimonio cultural, ¿qué nos haría decir de estas comunidades? Entonces, ¿vamos a hablar bien o vamos a hablar mal, no? Porque de repente nos llevamos esta clase de maniqueísmos de comunidades malas, comunidades buenas. Ay, no, pues entonces si le entraron al capitalismo, malo, 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 malo. Ah, pero si están resistiendo todo el tiempo es bueno. Sin embargo, no nos ponemos a pensar que estas comunidades tienen una serie de necesidades y van desarrollando sus propias estrategias de subsistencia, de supervivencia y están jugando todo el tiempo entre hay cosas que me interesa comercializar y hay cosas que no. Por ejemplo, regreso al tema de los textiles.
Hay una cosa bien particular y seguramente ustedes también lo tienen muy claro en el caso de Oaxaca, que hay ciertos textiles que pueden estar insertos dentro de una dimensión sagrada y que esos nunca van a estar expuestos para la venta. Sin embargo, hay otra clase de textiles que sí venden las comunidades y esto es una estrategia que han instrumentalizado las comunidades. ¿Qué cosa vendo y qué cosa no vendo? ¿Qué cosa me interesa comercializar y qué cosa me interesa que permanezca específicamente y exclusivamente para las comunidades? Y a veces pues, llegamos a pensar que las comunidades no saben qué es lo que quieren. Y esta es una cuestión totalmente vinculada al paternalismo. Un paternalismo académico, un paternalismo vinculado incluso desde la propia gestión, y que de alguna manera no nos hace pensar o no nos hace ver cuál es la situación que están viviendo en términos de sus necesidades, ¿no? Entonces creo que es muy importante que hagamos una reflexión muy crítica y que esta militancia no nos lleve de alguna manera a pensar idílicamente como si las comunidades todo el tiempo estuvieran resistiendo o como si todo el tiempo estuvieran tratando de mercantilizar. En realidad hay una serie de columpiamientos, ¿no? Si eso va a tener sus efectos, por supuesto. Y esto de alguna manera también nos hace pensar, ¿no? Desde este compromiso con la teoría. O sea, no podemos renunciar a ser críticos, incluso con las comunidades, incluso con nuestras propias decisiones que hacemos como gestores culturales. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, por ejemplo, una crítica que hace Adolfo Colombres a la gestión cultural es que a veces puede reproducir cierto colonialismo, ¿no? Y puede ser muy acrítico en torno a lo que está pasando con sus prácticas de intervención. Por ejemplo, pensemos toda esta idea de las industrias culturales y de las famosas empresas. Ay, no, pues yo lo que pienso, ¿no? Una cosa que me hicieron precisamente allá en Morelos y les comentaba en algún momento a otras compañeras, es que me decían estas personas de la Dirección de Cultura, ¿no? Que les diera talleres a estas comunidades para pintar el barro, ¿no? De la zona de Contepec, una zona náhuatl. Y tú dices, bueno, pero yo ¿por qué les voy a decir a estas comunidades que pinten para que se vea bonito y para que se inserten en procesos de comercialización? O sea, nuevamente hubiera estado aplicando este colonialismo desde una visión occidental, una visión desde política, desde una política cultural que estas personas tenían interés para que estos productos se fueran transformados, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es la autoridad que yo tengo para poder decirles a las personas que cambien toda su producción artesanal en ese contexto, ¿no? Entonces me parecía muy grave. Sin embargo, pues yo generé una cierta resistencia, en realidad nunca lo hice, pero sí estaba como esa orden para que yo de alguna manera les ofreciera cierto tipo de intervenciones. En contraste, les cuento también que viviendo en Cuernavaca, en este mismo contexto, encontré a un chico, precisamente de la zona de Cuentepec, que le interesaba barnizar y hacer intervenciones pictóricas en esta clase de barro. ¿Cuál es la diferencia? De que no había un agente externo que les estuviera diciendo qué es lo que tenía que hacer, sino que estas personas decidieron, ¿no? Desde su autonomía, qué iban a hacer con este tipo de situaciones, ¿no? Con una producción artesanal. Evidentemente eso cambia totalmente las lógicas de poder. No es lo mismo que ustedes decidan a que les impongan, ¿no? Y eso es algo muy fuerte que podemos estar como pensando desde la gestión. Ya voy a tratar de acabar porque me gustaría también que pudiéramos platicar y solamente hablar sobre algunas cuestiones como que son vinculadas con los obstáculos, ¿no? Cosas que yo les recomiendo. Siempre tener en cuenta la necesidad de contextualizar. O sea, el hablar de arte popular, por ejemplo, de la idea de arte popular en la zona mije, no va a ser lo mismo que va a pasar con los zapotecas, ¿no? Por ejemplo, algo que ustedes tienen muy evidente, y es algo que a mí me llama mucho la atención, es la situación de los triquis, ¿no? Los triquis siempre están como en una situación de resistencia. Recuerdo que hace algunos años incluso denunciaron a la Secretaría de Cultura en Oaxaca porque les dijeron, no queremos que nuestros bailes sean representados allá en la Guelaguetza oficial, ¿no? O por ejemplo, el caso de la Guelaguetza popular desde la APO. Entonces, hay una serie de situaciones en que podríamos pensar la Guelaguetza porque de repente podríamos pensar que la Guelaguetza es puro folclore y pura tradición y pura identidad. Sin embargo, si hacemos una serie de matices políticos y contextualizamos qué es la Guelaguetza, qué significa la Guelaguetza para la gente de la Ciudad de México, qué significa la Guelaguetza para ustedes o para cierto tipo de comunidades en cuanto a su participación o no participación, vamos a encontrar una serie de tensiones en términos políticos, ¿no? O sea, cómo una cuestión cultural va a tener una serie de significaciones diferentes. Entonces, estas contextualizaciones son muy importantes, porque a lo mejor desde una visión totalmente
en relación al turismo cultural, pues vamos a decir que la Guelaguetza es la panacea y es desarrollo y es una serie de activaciones económicas. Sin embargo, hay otras visiones y otras percepciones respecto a estas prácticas, ¿no? Entonces, cuando hacemos una investigación que realmente es crítica y está de alguna manera comprometida con la teoría, tiene que poner en contraste todas estas distintas visiones, tanto cuestiones positivas, negativas y las situaciones que van generando este tipo de prácticas, ¿no? No me voy a meter porque yo sé que este tema de la Guelaguetza es algo sensible en Oaxaca, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Pero es importante pensar que todo el tiempo estas prácticas culturales están insertas en redes de poder, ¿no? Entonces, pues pensarlo desde ahí. Por supuesto, también algo que nos va a afectar desde la investigación en nuestra propia personalidad, ¿no? Pues sí, o sea, nuestros intereses, nuestra subjetividad, nuestros gustos, o lo que les decía, cosas que queremos defender o no defender, ¿no? En ese sentido, pues sí tenemos que hacer un propio cuestionamiento a nuestra situación cultural e ideológica, ¿no? Y sí, otra vez pensar en esta necesidad de que este conocimiento está inserto desde una intersubjetividad y que no podemos lograr no ser objetivos totalmente, ¿no? O sea, es imposible, no es posible conocer la verdad de todo. Recuerden que el conocimiento se va transformando a medida que uno va avanzando en estos procesos históricos. Lo que ayer considerábamos que era artesanía, hoy decimos que arte popular. Y por ejemplo, aquí hace unos cuantos meses tuvimos una exposición de el arte de los pueblos en el Palacio de Bellas Artes. Entonces ya no era ni artesanía ni era arte popular, simplemente era arte. Y esta transformación en cuanto a su categoría, pues evidentemente transforma la forma en que estamos observando ciertas cosas, ¿no? Y por supuesto también hablar de las limitaciones sociales, ¿no? Pues a nosotros tal vez nos encantaría hacer investigación sobre el Louvre o el British Museum, ¿no? Allá en Europa. Sin embargo, pues también pues no podemos, ¿no? O sea, es imposible, a lo mejor por una cuestión de idioma, una cuestión económica, etcétera. Entonces también entender cuáles son nuestras limitaciones sociales en términos de qué podemos o no podemos hacer en la investigación y por supuesto también la temporalidad. A veces quisiéramos investigar todas las regiones de Oaxaca, pero pues no, o sea, tenemos un año para hacer nuestra tesis, entonces la temporalidad es muy importante. Evidentemente también los problemas institucionales. Hay instituciones que se resisten a ser investigadas. Y aquí traigo el ejemplo, por ejemplo, de esto que les platiqué de mi investigación sobre museos militares, que para poder trabajar con cierta información que yo necesitaba para poder, pues sí, generar una serie de cosas que me interesaban, pues los museos militares jamás me dijeron cuánto invertían en su infraestructura. Entonces, aun cuando metí la herramienta de transparencia, jamás funcionó, ¿no? Entonces, hay una resistencia también a ofrecer ciertos datos por parte de ciertas instancias y seguramente les puede pasar en la Secretaría de Cultura que ustedes preguntan, bueno, a ver, ¿cuánto, Secretaría de Cultura, cuánto estás gastando en los programas vinculados con en las 8 regiones de Oaxaca? Ay, no, pues fíjate que ese dato no lo tengo, no te lo puedo ofrecer, ¿no? Pues, pum, ¿no? Se cerró totalmente el caso. Entonces, la imposibilidad de acceder a a esta naturaleza de información, evidentemente, ¿no? O, por ejemplo, no, pues quiero saber, no voy a decir esto, esto ya es algo muy fuerte. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber ¿cuánto ha gastado mi universidad en términos de cultura? A ver, quiero saber, UACM, ¿cuánto estás gastando en cultura? No, pues resulta que ni siquiera el 1%. Ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, ¿qué tanto interés y qué tanta fuerza le están dando a cultura, ¿no? ¿O cuántas exposiciones has hecho? ¿No? O sea, por ejemplo, hacer un registro estadístico y pensar por qué de alguna manera no tiene tanto valor para ciertas instituciones el tema cultural. Entonces, podríamos hacer un montón de cosas ahí a partir perdón, pensar un montón de problemas institucionales que a veces la información no fluye como quisiéramos, ¿no? Las circunstancias comunitarias. A veces queremos que las comunidades, por ejemplo, solo me estoy poniendo un ejemplo de tantos que se pueden suscitar. Queremos que participen con nuestro proyecto porque nuestro proyecto es lo más genial que hubiera podido pasar en Oaxaca, ¿no? Entonces, que pensamos que este proyecto va a salvar el patrimonio, pero resulta que las comunidades te dicen, fíjate que no quiero participar o no me interesa. ¿No? Entonces también están estos intereses y estas perspectivas que tienen las propias comunidades y que no podemos agredirlas en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos como investigadores es violentarlas. Por ejemplo, y ya con esto, y yo creo que ya con esto voy a cerrar para poder conversar.
Y esto tiene que ver precisamente con el autoritarismo y con cierto etnocentrismo y con cosas que estoy mencionando aquí, ¿no? Con dogmatismos, estereotipos, ¿no? Y esta cuestión como de la especialización. Cuando surgió esta ley del patrimonio cultural en el caso mexicano, perdón, en el caso de las comunidades indígenas, esto que se aprobó en 2022, ley del patrimonio cultural de indígena y afrodescendiente, se hizo una serie de exploraciones y una serie pues sí, de estadísticas y preguntas a profundidad y de visita a las comunidades por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Muchas de estas comunidades respondieron, a ver, este tipo de prácticas que hacemos no las vemos como arte. Una, ¡pum! Problema de categorías. O sea, ¿cómo pensamos este tipo de producciones si no están siendo pensadas como arte? Pero aparte, tampoco las entendemos como patrimonio. De hecho, en nuestra propia lengua o en nuestro idioma, estas dos palabritas ni siquiera existen. Cuando pasa por todos estos filtros, ¿no? De la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, resulta que termina siendo una ley del patrimonio cultural indígena que habla sobre las artes y el patrimonio. Y algo que se les olvidó totalmente, si ustedes revisan el diagnóstico, no es algo que les esté mintiendo, ustedes pueden buscar en la red, ¿no? Sobre este diagnóstico que hizo el INPI. Decían muchas comunidades, no queremos que los gobiernos o que los antropólogos vengan a sacar fotografías de las mujeres. No queremos que estas personas vengan a interferir en nuestras tradiciones, en nuestras festividades, en nuestras fiestas. Entonces, toda esta investigación y todo esto que esta pues, metodología que tuvieron, pues realmente no reflejó en la ley las problemáticas que estaban viviendo las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué estaban resolviendo? Porque de alguna manera para bien y para más, salieron un montón de problemáticas que estaban viviendo, ¿no? En distintas comunidades de los más de 60, bueno, los 68 pueblos que habitan en México y que no estaban de acuerdo con un montón de prácticas que eran muy evidentes que estaban asociadas con la antropología y con el turismo cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, había comunidades que estaban de acuerdo, había comunidades que no estaban de acuerdo, pero por ejemplo, hasta la propia dinámica del registro. O sea, ¿quién va a decidir qué es patrimonio? Y entonces ponían la discusión, ¿quién va a registrar el patrimonio? ¿Lo van a hacer las comunidades? ¿Lo hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Lo hace el INPI? ¿O quién rayos lo va a hacer? Y algunas comunidades decían, no, lo tiene que hacer la comunidad porque ella es la que va a decidir qué es patrimonio y qué no es patrimonio. El INA y de todos modos, evidentemente, desde una política cultural estatal, pues el Estado tuvo mucho peso y dijo, quien lo va a ser el Estado. Y al final así acabó, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esta investigación? A mí, por ejemplo, me parece una cosa muy enriquecedora porque nos permite ver precisamente todos estos dogmatismos que estamos teniendo y toda esta clase de etnocentrismos, porque al final de cuentas es una visión totalmente occidental con respecto a este tema de estas prácticas o estas tradiciones, ¿no? Y ya con esto voy a cerrar. O sea, sí, hay que tener cuidado con esta clase de autoritarismos que reproducimos al interior de las comunidades, ¿no? Porque pensamos o creemos que lo sabemos todo y que la academia y que la gestión, insisto, va a venir a resolver todo en las comunidades y no es así. Por eso, lo que había dicho esta Zaira, yo pertenezco a una red de investigadores que promueven el tema de la horizontalidad. Y creo que una de las cosas que necesitamos hacer en ese contexto es promover la horizontalidad, ¿no? A partir de la producción del conocimiento. Yo les invito a que puedan, sí, darle ahí una ojeada o a una, más bien una visitada al sitio de Calas. Entonces los voy a poner, es el centro de investigación que les decía, se llama Calas. Y hay varios textos sobre el tema eh, de la investigación horizontal. Y bueno, con esto cierro. Yo sé que fueron muchas cosas. Yo espero que algo de lo que les haya comentado les haya funcionado. Bueno, pues, maestro, créame que ha sido muy buena esta plática de mucha alimentación en cuanto a la investigación y el quehacer de los gestores culturales, ¿no? Yo era algo que le comentaba, creo que es muy poco el tiempo para abordar ciertas situaciones, ciertas circunstancias que pues nos ponen de una forma u otra a reflexionar, ¿no? Y sobre todo esto, la retroalimentación que nosotros debemos de tener en cuanto a las críticas de algunos procesos que las mismas instituciones, la misma academia pues nos ha puesto, ¿no? Y también tener esta manera de pensar del debate y la crítica de lo que pues nosotros sabemos o lo que nos enseñan
para así, pues crear nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, abrimos un rato el foro para que algunos compañeros que tengan algunas dudas o quieran comentar algo al respecto de lo que se ha platicado en estos, minutos para que puedan hacer uso del micrófono o si no, pues poner algunos comentarios en en la sala de chat para que lo podamos leer. O si también maestra quisiera intervenir en algo, comentarnos algo respecto a esta charla. Claro que sí, pues con muchas gracias, Zaira, muchas gracias, maestro May Ortiz. Me ha parecido que dentro de lo que ha expuesto, hay situaciones que hemos planteado en clases, ¿no? Desde esta perspectiva del turismo, ¿no? Del turismo cultural, que también tuve ahí la oportunidad de compartir algunas sesiones con algunos jóvenes que están en este momento y que hemos visto, ¿no? La forma en que se ha transformado, ¿no? Como dices, es un tema muy sensible, pero que afortunadamente se han dado cuenta, ¿no? O sea, desde la perspectiva del gestor cultural, hay nuevas perspectivas de cómo podemos ver en lo que se ha transformado la Guelaguetza, por un lado, ¿no? Y también rescato lo que nos mencionaste sobre la parte de ver hacia arriba, ¿no? En esta investigación etnográfica, específicamente, ¿no? De decir, sí, siempre estamos como, vamos a incidir en las comunidades, pero ¿qué hay de todas estas instituciones, ¿no? Que tienen el control de alguna manera de los recursos y pues de las políticas públicas, ¿no? Que se van generando. Eso me parece también muy, muy importante recalcarlo, ¿no? Entonces, y bueno, también, tú lo mencionaste, se puede hacer investigación desde cualquier punto de vista, ¿no? O sea, hemos tenido también algunas sesiones en las que los jóvenes han revisado algunos artículos y dicen, wow, sobre esto se puede hacer investigación. Entonces muy, muy bueno, ¿no? Que nos demos cuenta de que la investigación se puede dar desde diferentes ángulos, desde diferentes niveles. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta, maestro, sobre sobre cuáles crees que me pudieras dar a lo mejor. Yo sé que es una pregunta que te pido mucho a lo mejor, pero ¿cuáles serían dos perspectivas de la investigación que tú consideres que aún no se han trabajado tanto, ¿no? Desde la gestión cultural y que a lo mejor habrá que revisarlas? Bueno, a ver, quiero hacer un apuntalamiento que se me pasó y que me parece es importante. Una de las cosas que ha sucedido con las personas que estudiamos gestión cultural y con las personas que nos están formando es que se nos ha ninguneado, lo voy a decir así, y no lo digo por una cuestión específica con alguien, pero algunos antropólogos, ¿no? Y sociólogos y personas que escriben sobre gestión incluso, consideran que la gestión simplemente tiene que ser una cuestión pragmática y que no tendríamos por qué estar haciendo investigación, por ejemplo, investigación cultural. En realidad, se ha adjudicado más a que la antropología, la sociología de la cultura, en fin, otros campos de investigación son quienes se deberían de estar produciendo esta investigación y realmente los gestores tendríamos que estar instrumentalizando pues los saberes que se producen desde ahí, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo sí creo que hay una necesidad de generar cierto tipo de investigaciones desde este lugar. Yo creo que estamos en pañales en muchas cosas en términos de investigación
reflexión desde la gestión, porque, bueno, tengo aquí un montón de libros al lado mío, pero podría mostrarles, o sea, cuáles son los perfiles de estas personas que han estado produciendo los textos de la gestión. Y tiene que ver precisamente con este proceso que ustedes están viviendo, que yo he vivido, que es la cuestión de la profesionalización, ¿no? Y en este contexto de la profesionalización, pues uno va a encontrar un montón de antropólogos, de personas que se dedican a la burocracia cultural, incluso desde la diplomacia cultural, que escriben bastante de eso. Y ahí, por ejemplo, creo que de entrada, yo lo que diría es que hace mucha falta, sí, muchísima falta, o más bien es un campo muy blanco para que los gestores, las gestoras empiecen a escribir de sus propios procesos, pero también dialogando con la cuestión teórica. O sea, creo que eso hace muchísima falta y no solamente hacer una descripción de proyectos. Por aquí, bueno, tengo aquí un librito al lado en donde prácticamente lo que nos comparten es un compendio de textos a nivel latinoamericano de cómo hicieron el proyecto, ¿no? Entonces, tus objetivos, tus metas, etcétera. Pero creo que una de las cosas que nos hace falta, ¿no? Y yo les invitaría es cómo hacemos un diálogo o incluso una lucha o una tensión entre teoría, ¿no? Y práctica. Porque de repente se escucha increíble todos estos textos que hemos compartido de la gestión, pero creo que hacen falta mucha investigación, ¿no? En torno a una reflexión de cómo se está articulando teoría y práctica ya a niveles de proyectos realizados. Porque a lo mejor como proyecto hipotético, pues es que este proyecto lo estoy planteando así, 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 pero ¿cuál es la realidad, no? Y que vaya un poco más allá de los estudios de públicos, etcétera. Por ejemplo, me parece que hay muy poco, o son de una manera, o hay libros que totalmente te están trabajando solamente de decirte cómo hice el proyecto y no hay como una reflexión teórica, o hay solamente una cuestión totalmente teórica de los proyectos, ¿no? Pues los objetivos, las metas, los estudios de públicos, los financiamientos, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad de esas situaciones, no? Pues a lo mejor Glass me está diciendo que yo tengo que hacer un fondeo de este tipo de situaciones, pero ya en términos pragmáticos, ¿cuántos proyectos, cuántas comunidades realmente pueden acceder, por ejemplo, al crowdfunding? ¿No? O sea, ¿cuántos, no? Entonces, sí, hay una necesidad de hacer como una de entrada, insisto, un puente, ¿no? Entre teoría y práctica. Pues tampoco es que tengamos una super teoría en términos de la gestión, más bien, pues casi todo se va, insisto, a una situación muy, muy pragmática. Otra cosa que me parece que también, que creo que nadie es, de hecho he revisado otras carreras, entrevisté en su momento a varias personas de distintas universidades en México y casi nadie trabaja diplomacia cultural, ¿no? Eso me parece bien interesante, aun cuando una de las cartas de presentación de este país, ¿no? Que es uno de los que está en primeros lugares en términos patrimoniales para bien y para mal, y evidentemente se utiliza tanto el patrimonio como las artes para poder generar una serie de vínculos diplomáticos, ¿no? Y en términos de relaciones internacionales. O sea, pensemos, por ejemplo, cuando se están haciendo vínculos económicos, ¿no? O transacciones con países como Francia, con Europa, con Asia, etcétera, lo primero que mandan son exposiciones, ¿no? Exposiciones generalmente de arte prehispánico o de cierto tipo pues, nada de arte moderno, por cierto, mexicano, pero se manda, por ejemplo, a Frida Kahlo, ¿no? Se manda arte, no sé, en maya, zapoteco, en fin. Y eso es una de las cosas que de repente se nos olvida, ¿no? Entender también cómo se ha instrumentalizado estas producciones artísticas en términos de relaciones internacionales, ¿no? O qué tipo, o qué clase de proyectos que estamos colaborando. Creo que en cuestiones de diplomacia cultural no hay. De hecho, he buscado cursos, talleres o actividades en torno a esto de la diplomacia y tengo dos libros, creo, y me ha sido muy complicado poder encontrar sobre este tema, ¿no? Bueno, son dos temas, pero hay mucho de lo que se tiene que estar haciendo en términos de gestión. Ujú. No sé si Claro que tienen... sí, maestro. Muchas gracias. Sí, has dado esos elementos, áreas de oportunidad, ¿no? Definitivamente. Y pues bueno, cedo el micrófono para los jóvenes que quieran realizarte alguna otra pregunta. Adelante, muchachos. Compañeros, ¿alguien que guste comentar algo o hacer alguna pregunta? Yo, También se valen cuestionamientos, ¿eh? yo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Carla, Ok. adelante. Pues yo quisiera pues agradecer porque
Últimamente he estado pensando mucho en lo que hablaban sobre el paternalismo y todo esto de querer salvar este complejo de Salvador, de Jesucristo que tenemos, y creo que no es algo que nos hayan dicho en la licenciatura, como no puedes salvar o sí puedes salvar a todos, ¿no? De lo que tú quieras, de lo que tú creas que es importante, pero no es así porque bien lo mencionas, ¿no? O sea, he platicado con personas que es como, no me interesa, o sea, perdón, igual y a ti, pero no me interesa, es mi comunidad, lo sé, pero estoy preocupada en otras cosas, ¿no? O sea, y pienso que la investigación como medio de memoria que va a servir pues para preservar todo eso, ¿no? Que tal vez ellos no están dispuestos a colaborar, ni a, ni a preservar, ni a hacer algo más, y que alguien lo pueda decir sin que digan como, pero ¿por qué estás diciendo eso? Pero claro que es importante, pero claro hay que salvarlo, porque realmente, pues hay muchas maneras en las que se tiene que ver, ¿no? No solamente con esto de yo voy a salvar toda la cultura y yo puedo hacer esto, yo puedo hacer otro, y también el de decirlo no me interesan estos temas, ¿no? Y yo quiero hacer algo más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte, estoy enfocada al arte, pero no el arte que venden justo que es solo oaxaqueño y las mujeres ismeñas y representándola desde una mirada muy blanca, sino dejar de ver a la mujer como un objeto, ¿no? Y luego con estas vestimentas muy típicas oaxaqueñas. Y el hecho de tener la oportunidad de salir de Oaxaca y ver el arte, por ejemplo, de Tijuana, ¿no? Cómo se maneja, es súper diferente y es motivante y Mm. digo, ok, entonces sí se puede y puedo sacar el arte de acá y entiendo la cultura y entiendo lo importante que es, pero perdón, no me interesa, quiero verlo desde otro punto, desde todas estas perspectivas que me dices y también términos, porque hay términos que yo no conozco, que no sabía ni siquiera que podían existir porque pues soy nueva en esto, o sea, soy una bebé de la gestión cultural. Entonces el hecho de decir, ok, esta ética, esto me falta, ¿cómo puedo interactuar no siendo irrespetuosa e imponiendo lo que yo quiero? Es para mí muy interesante y también sobre los retos es algo que me deja pensando mucho y la verdad yo agradezco que, que haya alguien que sí se atreva a decir las cosas de la manera como es, ¿no? No porque tenga que ser políticamente correcto o para suavizar las cosas, sino de esta manera tanto linda que puede llegar a ser, como todos los retos y la inexperiencia y el decir, ok, lo pude haber hecho mejor, pero no tenía las herramientas, ¿no? Y ahora sí. Entonces, pues creo que eso sería todo y gracias. Pues, bueno, muchas gracias por el comentario. Solamente quiero decirte que creo que una de las cosas que necesitamos hacer también de la gestión, incluso para fortalecerla, es ser sumamente autocríticos con lo que hacemos, ¿no? Y con los procesos que estamos haciendo, ¿no? Creo que precisamente el darle como la base, el fundamento y para mantener de alguna manera firme y que con credibilidad a nuestra profesión, a nuestra formación, tiene que ser, insisto, con una reflexión constante de todos los procesos y de las cosas que estamos realizando, ¿no? A mí, por ejemplo, si yo no estuviera aprendiendo esto de las tonterías que hice con los migrantes, ¿no? O sea, digo, salió, pues, si yo fuera como muy autocomplaciente, yo diría, me salió increíble y lo hice muy bien, ¿no? Porque salió el proyecto y se hizo la campaña y se logró todo. Sin embargo, me parece que el proceso, porque a mí, y eso es algo que creo que nos tiene que interesar como gestoras y como gestores, los procesos. No solamente se trata de que esté muy bonito y que haya salido bien la obra de teatro o que haya salido bien la exposición o de que ya logramos que se convierta en una cosa en patrimonio, sino cuáles son esos procesos. Y creo que en los detalles, dicen, está el diablo, ¿no? Entonces tenemos que tener, o sea, como mucha dedicación a cómo se van generando estas cosas. O sea, precisamente la necesidad de la profesionalización está vinculada a los procesos. Pues hay un montón de gente, un montón de burócratas que sacan los eventos y que hacen las cosas sin ningún tipo de formación. Está bien, qué bueno, pero creo que una de las
cosas que tiene que fortalecer nuestra formación es precisamente, o sea, todo lo que está sucediendo detrás de, porque no es posible que yo que considere, por ejemplo, en términos del arte de las mujeres, ay, pues qué padre la exposición que está hablando de las mujeres oaxaqueñas, y entonces yo digo, ya se están visibilizando. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, en esta clase de producción, ciertas producciones artísticas totalmente folclorizadas, exotizadas y que cosifican a las mujeres, y si de alguna manera enajenando la realidad de lo que están viviendo, por ejemplo, el caso de las ismeñas, ¿no? O sea, a mí me puede parecer que viven un increíble matriarcado porque hay una visión muy romántica respecto a sus prácticas, a sus costumbres. Sin embargo, me hace falta realmente ver si estas comunidades es cierto que viven eso o simplemente es una mirada exotizante y que yo quiero hacer pensar que estas mujeres viven en ese idílico paraíso donde las mujeres mandan. Y me parece que no es así. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es esta exotización y esta mirada folclorizante del investigador y de la investigadora, ¿no? Porque con afán de rescatar, de preservar, de salvar, no solamente a la gente, sino los patrimonios, las prácticas, etcétera, llegamos a cometer esta clase, pues, de desafortunadas acciones. No quiero decir errores, porque al final, pues, cada quien valorará su trabajo como considere, ¿no? Compañeros, ¿alguien más que guste participar, ya sea con comentarios o reflexiones acerca de lo que se nos ha hablado o quieren compartir alguna experiencia? Adelante, Bere. Hola, buen día, me llamo Berenice y soy estudiante de gestión cultural. Me llama mucho la atención eh, lo que hablaba sobre la teoría, ¿no? Hace rato, la teoría y la práctica. Nosotros como compañeros de un mismo semestre y hasta cierto punto como de una misma generación, este, nos hemos dado cuenta y a través de los maestros que tuvimos en una primera instancia, entrábamos en esta nueva visión, ¿no? Que no la cultura solo son montajes escénicos, conciertos, ¿no? Sino tiene una perspectiva más allá. Y con ellos hablábamos sobre lo dinámica que es la gestión cultural como profesionalización, ¿no? Que si bien la mayoría de información que teníamos era acerca de, venía pues, ¿no? De otro lugar que no es el nuestro, la gestión cultural te da la oportunidad de desarrollar tus propias teorías de acuerdo al contexto donde vives, ¿no? Y va relacionado creo que a la horizontalidad de nuestra profesión, pues, que eso lo hemos platicado mucho entre nosotros, pues, ¿no? Que no puedes llegar a imponer un proyecto sin saber cuál es la necesidad, pues, del lugar a donde llegas. Y creo que eso es importante, que nosotros en su futuro como investigadores tenemos la probabilidad de hacer, pues, nuevas teorías o nuestras propias teorías dentro de nuestro estado, pues, ¿no? Y pues es más que nada eso, era eso, comentar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Berenice, porque me parece que una de las cosas que tenemos que pensar seriamente es cómo instrumentalizamos todas estas herramientas teóricas, ¿no? Que de repente, ya sea desde la antropología, la sociología, la psicología de la cultura, del arte, o los estudios culturales, en fin, todo lo que ustedes gusten y manden, incluso los propios textos que salen de gestión cultural, o sea, cómo los llevamos a nuestro saber local, ¿no? Porque de repente hay como una especie de desprecio, ¿no? En términos teóricos, porque pues evidentemente no es la teoría kantiana sobre la estética y lo sublime, o sea, pero hay otro tipo de producciones que necesitamos estar pensando en torno a nuestras propias comunidades. Y bueno, solamente como para contextualizar un poco acerca de qué rayos estoy hablando con esto que digo, hay textos muy interesantes desde el poscolonialismo y desde la decolonialidad que hablan precisamente sobre si uno puede de alguna manera desarrollar una serie de reflexiones o conocimientos locales, ¿no? Y esto me estoy pensando totalmente en torno a quienes nos han producido como sujetos, como sujetas, ¿no? O sea, quién habla de nosotros y hasta dónde tenemos derecho o hasta dónde nos han dejado hablar de nosotros o de nosotras mismas. Y eso es muy importante. O sea, piensa en el caso de las mujeres. La subjetividad de las mujeres se produjo evidentemente, piensen lo que decía la compañera hace un rato sobre el tema de las representaciones de las mujeres. O sea, si nos vemos a la historia del arte en el siglo XVI, XVII, XVIII, eran hombres produciendo
reproduciendo la imagen de mujeres. No eran mujeres pintando a otras mujeres o no eran mujeres haciendo autorretratos de ellas, sino que esta visión escópica que tenían estas personas, estos artistas, pues estaban produciendo la subjetividad de esa alteridad. Y creo que ahí es bien importante que efectivamente ustedes que pertenecen a distintas comunidades, pueblos, entidades sociales o lo que sea, empiezan a hablar también desde sus saberes, ¿no? Y que también tengamos mucho cuidado con los ninguneos que hacemos, no solamente a nuestras propias comunidades, sino que a veces lo hacemos con ciertas comunidades. O sea, pensemos, por ejemplo, el caso de los afromexicanos allá en Oaxaca, ¿no? O sea, cuántas personas que han logrado insertarse en la investigación y hablar de sus propios saberes, de sus propias situaciones, de sus propias circunstancias. Entonces, este desarrollo local del conocimiento me parece algo sumamente importante de lo que comentas, Bere, porque creo que ahí es también donde tendríamos que estar apostando. O sea, está increíble, ¿no? Y eso, sí, pues eso también me gusta de la gestión, ¿no? El pragmatismo que de repente nos metemos, pero para bien y para mal, ¿no? Porque a veces podemos pecar y ningunear todas las teorías, me parece que no. Más bien es todos estos saberes, estos conocimientos que recibimos de las universidades, que recibimos del exterior, aunque por más eurocéntricos que los veamos, ¿no? Porque de repente también está como esta disputa, ¿cómo instrumentalizamos? ¿Qué nos funciona? ¿Qué nos sirve? ¿Cómo adaptamos cierto tipo de conocimientos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta pensar en términos de gestión es que los gestores, las gestoras son traductores, traductoras, ¿no? Y este papel de la traducción es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de repente pensemos, si quiero hacer un proyecto de género, ¿no? Me interesa hacer un proyecto de género para sensibilizar a la comunidad de los valles. Yo sigo insistiendo con la comunidad de los valles, pero de los valles centrales de Oaxaca. Entonces, resulta que tengo un montón de teóricas feministas, a Simón de Beauvoir, Rita Segato, etcétera, que están discutiendo ciertas cuestiones ahí, ¿no? Bien padres en América Latina y desde Europa que se han escrito. Sin embargo, ¿cómo yo me acerco para hablarle de la situación de violencia a partir de un taller, no sé, de bordado a las mujeres en mi comunidad? ¿No? O sea, las voy a poner a leer a Simón de Beauvoir, las voy a poner a leer a Rita Segato, o qué herramientas tengo que buscar para que este conocimiento, este saber, estas reflexiones sean traducidas al contexto de su cotidianidad. Y en ese sentido, es una de las cosas que tendríamos que estar pensando, el papel de la gestión como traducción. ¿No? O sea, ¿cómo logramos que estos procesos se generen en la cotidianidad de estas comunidades, de estos saberes locales? Entonces, me parece muy valioso esto que comentas y esta reflexión, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Solamente era un ejemplo, por decir algo. Gracias, maestro. Bueno, usted nos dice si todavía tiene tiempo para recibir un poco más de comentarios. Una última pregunta, si quieren, y ya, porque yo tengo otra Sí, actividad. sí, sí. Entonces, ¿Alguien más, compañeros, o pasamos ya al siguiente punto? Tenemos a Betsa, a Dani, a Emma, a Flor, a la compañera Adriana, a Jose. ¿Alguien más que guste comentar algo? Yo nada más también agradecerle, ¿no? También por su tiempo. No sé si me escucha bien porque tengo muy sí, mal el internet. Agradecerle también por su trayectoria en todo esto de la gestión y también las problemáticas y los retos que ha estado, vaya, viviendo a lo largo de toda la formación que ha tenido en torno a esto de el campo tan grande de la gestión. Y también a mí me llama mucho la atención esto que acaba de comentar de que somos traductores, porque vaya, yo he tenido experiencias como de, es que no te entiendo, o sea, debemos como dar ¿cómo se dice? Ay, vale, bueno, Interpretación. ajá, como la interpretación para las personas que no entienden todo esto de la gestión, vaya, porque a veces somos, no sé si puede yo catalogarlos como ignorantes o vaya, no tenemos tanto conocimiento sobre sobre todos esos temas, sobre nuestra visión, entonces, no sé, también debemos de ser muy dinámicos en tanto a la explicación de todo lo que conlleva la gestión o todos los retos o todos los
pues sí, los temas que tocamos, vaya, porque como personas a veces yo siempre digo que tenemos una visión em, un tanto cerrada que no permite ver más allá de todos estos procesos que hay en torno a la cultura, en torno a las tradiciones, el cómo lo ven los pueblos, o sea, las personas que viven en esos pueblos originarios. Entonces, no sé, me gustó mucho su práctica y su trayectoria y creo que solo era eso. Gracias, Jose. Y pues como comentario final, pues, agradecerle por su espacio y por el tiempo para atender a este grupo de octavo. Creo que nos deja mucho que pensar, mucho que indagar, mucho que seguir investigando, ¿no? Creo que nuestro contexto como de estar aquí en Oaxaca, pues nos deja todavía un poco más de tarea, ¿no? Un poco más de trabajo en cuanto, pues, ver la forma en cómo gestionar pues profesionalizarnos más para abarcar cada uno de estos temas y pues ojalá que los compañeros aquí nos interesemos un poco más también en la investigación, que esto es lo que tenemos que ver o votar para pues seguir profesionalizándonos en este campo. Todavía hay mucho que ver y mucho que investigar y pues qué bueno que sea la motivación en que los gestores culturales pues nos miremos más que un trabajo pues meramente administrativo solamente para realizar proyectos, ¿no? Entonces, pues maestro, un reconocimiento a usted. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Sé que la interacción se dio pues de un día para otro, pero créeme que mi grupo y yo como estudiantes pues le agradecemos esta plática que nos acaba de dar y por motivarnos nuevamente, porque de cierta o de forma, pues las diferentes circunstancias, pues a veces nos han desanimado, pero pues hay mucho que hacer en la gestión cultural y creo que pues esta plática, manera de otra vez volver a generar la definición del gestor cultural y qué es lo que hacemos día a día, pues nos va a volver a intervenir más en esto, ¿no? Le hacemos pues esta mención en este reconocimiento. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca otorga el presente reconocimiento al maestro Enaín Ortiz Sánchez por su destacada participación en la conferencia Perspectivas de la Investigación en la Gestión Cultural, la cual se lleva a cabo el día viernes por los estudiantes de la licenciatura en Gestión Cultural y pues agradecerle a usted por parte de mis compañeros, igual a mi compañera Betsabe, que era una de las que estaba ahí atenta a que esta práctica se llevara de manera pues favorable, igual ya no está con nosotros, pero teníamos la presencia del licenciado Luis Omar, quien también fue un puente indispensable para pues crear este diálogo, esta práctica, esta conversación entre usted y nosotros y esperemos que en algún momento nos volvamos a encontrar. Igual hacerle mención a mis compañeros que el maestro tiene una página en Facebook que es de gestor cultural MX, Mm, creo que es, si no mal me equivoco. sí. Sí, bueno, Entonces, está un poco abandonada, pero bueno, ahí hacía como algunas cápsulas. Tampoco es que quiera ser youtuber, quiero aclarar, pero me parecía que era importante como hablar un poco acerca de ciertos temas. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Adriana Ortiz que facilitó precisamente esta actividad, este evento, pues de verdad es como un placer estar tener la posibilidad de poder pues entablar una conversación con otras futuras y futuros gestores. Creo que me faltó hablar un poco más de la parte optimista porque, bueno, hay muchas cosas increíbles dentro de la gestión, pero pues también creo que no solamente me interesa romantizarla, pero pues sí, hay muchas actividades, eventos, situaciones que les podría decir de la satisfacción de ser gestor cultural y que no me arrepiento, ¿no? Hasta ahorita en los ya más de casi 13 años que llevo dedicándome a esto, ¿no? Porque empecé en el proceso de la universidad
y eso es algo, es una última recomendación que les quiero dar, y con eso quiero cerrar. No se esperen a salir de la universidad para que ustedes empiecen a meter en los proyectos y hacer estos procesos, ¿no? Hagan prácticas, vean cuál es la realidad del campo en su contexto en Oaxaca. No se esperen a que los profesoras y profesores les inciten a hacerlo, o sea, realmente comprométanse. Y yo les quiero de verdad a agradecer y les reconozco que ustedes estén teniendo sus propios procesos de autogestión, ¿no? Porque también están buscando, y es algo que me admira mucho y que, pues sí, felicito a la gente de gestión cultural de allá de Oaxaca, porque me parece que tienen mucha interés y mucha iniciativa para poder buscar estos contactos, ¿no? Pues ver otras perspectivas de las que tenemos en la ciudad. Yo espero que les haya funcionado, les haya algo movido esta discusión que tuvimos. Y pues muchas gracias, Zaira, Itzel, Betsabe también, y pues a todas las personas que estuvieron por acá presentes. Un Al gusto. contrario, maestro, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que podamos tenerte por acá. Ojalá en algún momento de manera presencial pudiéramos tener alguna conferencia, ¿no? Para que conozcan más el trabajo y sobre todo una de las cosas que creo que se llevan los chicos es esta motivación y esta reflexión hacia lo que falta, ¿no? La trayectoria, pero de que se puede, se puede, ¿no? Entonces, un abrazo, muchísimas gracias, jóvenes, gracias a todos, y pues bueno, que tengan un excelente día. Buen Igualmente, día. hasta luego. Bye. Hasta luego.